A veces es difícil separar la economía del derecho y mucho más difícil separarlo de la política. A ver, en nuestro espacio habitual de cada semana de ciencias económicas, hoy hay una pregunta que abarca todo eso y que nos estamos haciendo el 99,9% de los argentinos. ¿Puede un presidente legislar en Argentina? Y se lo vamos a preguntar a Julián Pasarela, que es doctor en Derecho y además docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Derecho. Qué pregunta, ¿no? Simple de contestar. Qué pregunta. Julián, ¿cómo es esto? Porque los argentinos realmente estamos viendo cosas que nunca las vimos y nos preguntamos, primero, bueno, esa pregunta, si un presidente puede legislar, si es legal lo que está haciendo, si es viable lo que está haciendo. Empecemos por si puede hacerlo. Bien. Buenas tardes. Antes que todo, gracias por la invitación, un gusto participar. Es una pregunta muy compleja, como anticipaste. Nosotros tenemos que partir de la base de que vivimos en un sistema presidencialista, que ha devenido en hiperpresidencialista. ¿Y qué significa eso? Bien, esto significa que en el marco de la llamada división de poderes que nosotros tenemos y que tiene en general todo Estado, donde un poder legisla, otro administra y otro juzga, nosotros tenemos un poder que es el preponderante, que es el poder ejecutivo. Por eso es que Alberdi, cuando diseñó nuestra Constitución, tuvo muy en cuenta el sistema norteamericano, que es un sistema presidencialista, pero nosotros lo hicimos más presidencialista aún. Y esto tiene causas de distinta índole. Alberdi pensaba que era necesario darle mucho poder al Ejecutivo, teniendo en cuenta las luchas internas que había en nuestro país, las luchas entre unitarios y federales. Él creía que entonces, con un poder ejecutivo fuerte, se iba a poder neutralizar esos focos de reacción que había en el interior del país. Aparte, nosotros pensemos que venimos de la cultura del caudillo, y antes de los caudillos estuvieron los virreyes, con lo cual nosotros somos de esa cultura, también de esa figura unipersonal y carismática que es la que gobierna. ¿Sí? Entonces, de hecho, Alberdi diseñó un poder ejecutivo fuerte y ese poder ejecutivo se expandió con el paso del tiempo por distintas razones. ¿Sí? Nosotros sabemos que a principios del Estado constitucional argentino, a mediados del siglo XIX, nuestro Estado era un Estado liberal. ¿Sí? Era un Estado que no participaba en la economía, no intervenía en las relaciones entre los particulares, pero ya a fines del siglo XIX, las demandas de la sociedad hicieron que el Estado comenzase a intervenir. En primer lugar, garantizando los derechos de los trabajadores, otorgando jubilaciones y pensiones. El Estado entonces comenzó a expandirse porque empezó a generarse la necesidad de que el Estado intervenga más. Ni que hablar con las guerras mundiales, donde las crisis económicas hicieron que ya el Estado empiece a regular los precios, a intervenir en la economía. Y toda esa expansión de la actividad estatal la tomó el Ejecutivo. Por su carácter unipersonal, el Ejecutivo estaba mejor preparado para asumir todo ese rol en contraposición al Congreso, que tiene una composición muy compleja. ¿Sí? A ver, es importante entender que de ahí venimos. Y por eso están pasando muchas cosas de las que están pasando. Ahora, más allá de la idiosincrasia o la cultura o la costumbre que tengamos esto del presidencialismo, en los pelpas, ¿el presidente puede legislar o no? Sí, pero por supuesto esto requiere de algunas precisiones. Pensemos que también que este sistema presidencialista en nuestro país se robusteció por los golpes de Estado. Nosotros, con los golpes de Estado que hubo en el siglo XX, durante muchos años en la Argentina el Congreso estuvo disuelto y el que legislaba era el presidente de facto, con lo cual cada vez más se fue robusteciendo esta idea del Ejecutivo legislador. ¿Sí? Y cuando digo legislador, estamos diciendo de un poder ejecutivo que dicta normas con fuerza de ley. El Poder Ejecutivo puede modificar leyes, puede derogar leyes y puede dictar normas con jerarquía y validez de una ley. ¿Sí? Esto lo puede hacer. En todo caso, sí. ¿Querés seguimos con cuáles son esas especies? Pero es que, esas figuras? Que ahí voy entonces. Tu primera respuesta fue sí. Puede legislar de cierta manera, ciertos aspectos con ciertas características. Ahora bien, lo que está haciendo, y ya vamos a el presidente Milei, lo que está haciendo Milei, primero, ¿es legal el DNU? O, bueno, obviamente la ley ómnibus, conocida ley ómnibus, se mandó al Congreso, pero el DNU, que tanto revuelo, que fue lo primero que generó un revuelo, ¿es legal? Bien, a ver, la Constitución reconoce al presidente la posibilidad de legislar bajo dos figuras.
Una es el famoso decreto de necesidad y urgencia y la otra es la que tiene como antecedente la delegación legislativa, que era lo que preveía el proyecto de ley ómnibus. Es decir, el Congreso, en determinadas circunstancias o materias, le delega al Ejecutivo y bajo ciertas pautas y por un plazo la posibilidad de legislar. Eso se hizo siempre en la Argentina durante el siglo XX, con más o menos alcance, se hizo, pero está reconocido en la Constitución desde el año 94. Se reconoció para limitarlo, por supuesto, pero no ha sido muy eficaz esa limitación y ese corset formal que se le puso a la figura. ¿Sí? La delegación legislativa. Y por otra parte tenemos los decretos de necesidad y urgencia, una figura que los argentinos no vimos a lo largo del siglo XX, precisamente por esto de los golpes militares que comentaba recién. El Poder Ejecutivo no necesitaba invocar urgencia para legislar porque o era gobierno de facto o tenía delegación del Congreso. ¿Sí? Los decretos de necesidad y urgencia comenzaron a dictarse con mayor asiduidad en el gobierno de Alfonsín en el año 83, pero sobre todo con el gobierno de Menem. Pensemos en la emergencia económica del año 89. Ahí el Poder Ejecutivo dictó muchísimos decretos de necesidad y urgencia, lo que hizo que la Constitución del 94 regulase la figura con la posibilidad de dictarlos en ciertas materias y bajo ciertos lineamientos. Entonces, acá entramos en los decretos de necesidad y urgencia. ¿El Poder Ejecutivo puede legislar? Sí, puede legislar. ¿En cualquier materia? No. Hay ciertos límites. ¿Laboral? La Constitución prevé que los límites son solamente materia penal, tributaria, electoral y régimen de los partidos políticos. Ahí hay una protección constitucional muy fuerte, entonces en esa materia el Poder Ejecutivo no se puede meter. En materia laboral sí. De hecho, aquí hubo un colega de la facultad... Perdón, ¿me puedes repetir los temas en los cuales no se puede meter con los decretos? Penal, tributaria, electoral y régimen de los partidos políticos. No se puede regular en materia tributaria por un decreto de necesidad y urgencia, tampoco en materia penal, ¿sí? Y tampoco el régimen electoral y de los partidos políticos. Esas son las 4 materias prohibidas. Bien, bien. ¿Sí? En las otras materias, sí. ¿El Poder Ejecutivo puede modificar el Código Civil por un decreto de necesidad y urgencia? Sí, y de hecho lo ha hecho en el decreto 70. ¿Puede modificar la ley de contrato de trabajo? Sí. En el decreto de necesidad y urgencia que estamos comentando, hay modificación de muchas leyes y derogación de muchas otras. Sí. ¿Sí? Ahora, dentro de ese esquema entran los amparos. O sea, y ahí vamos al otro punto. ¿Es viable, a la otra pregunta, es viable? Porque empiezan a llover los amparos. De hecho, ayer estuvimos hablando de un amparo colectivo con el tema de la eliminación del fondo compensador para el transporte. Ya hay un amparo colectivo. Y, bueno, la pregunta es, ¿esto empiezan los amparos? ¿Va a llegar a la Corte Suprema? ¿Cómo es? ¿Es viable? Bien. El problema que podemos nosotros tener aquí es que estos decretos de necesidad y urgencia comienzan a regir una vez que disponen. El propio decreto dispone su entrada en vigencia y si no dice nada entran a regir igual que las leyes. ¿Quién controla esto que hace el presidente? Bueno, en principio lo controla el Congreso. Hay una ley que regula cómo el Congreso controla la validez de este decreto de necesidad y urgencia y básicamente lo que se controla es si están dadas las razones de necesidad y urgencia para que se haya pasado por alto al Congreso. ¿Sí? Esos controles no suelen ser eficaces porque lleva su tiempo efectuar ese control, ¿sí? Porque se tiene que expedir primero una comisión bicameral permanente, luego cada una de las cámaras emitir una resolución y además, esta es la gran paradoja que tiene el sistema que diseñó el Congreso, para invalidar un decreto de necesidad y urgencia se requiere que ambas cámaras los rechacen. Entonces, ¿Que ambas cámaras, perdón? Lo rechacen. Esto lleva, y esto es importantísimo entenderlo, esto lleva a que sea más fácil legislar por decreto que por ley. ¿Qué quiero decir? Para que salga una ley, todos sabemos que lo tiene que aprobar la Cámara de Origen y la Cámara Revisora. Y después la promulgación del Ejecutivo. Las dos cámaras tienen que estar de acuerdo, más allá de las idas y vueltas que hay en el proceso de formación de las leyes, las dos cámaras tienen que aprobar el proyecto de ley y luego el Poder Ejecutivo promulgarlo. En cambio, cuando el que legisla es el Poder Ejecutivo, basta con que una Cámara lo valide o no diga nada para que el decreto siga rigiendo. Y nunca ha pasado en la historia argentina, desde 1994, en realidad este control se instituyó en el año 2006, que las cámaras, ambas cámaras del Congreso invaliden un decreto de necesidad y urgencia. Nunca ocurrió. Entonces, este DNU del presidente Milei solo puede caerse si ambas cámaras lo rechazan. Sí. No hay amparo que lo... Bueno, ahí está la otra cuestión, la posibilidad de control judicial.
¿Sí? Ahí aparece, ante las insuficiencias que tiene este sistema institucional, que lo diseñó el Congreso. ¿Sí? Lo diseñó el Congreso. Está la posibilidad de buscar la invalidez del decreto de necesidad y urgencia de una materia por la vía judicial, invocando que no hay urgencia, invocando que se puede legislar o demás. ¿Sí? Y el propio Poder Judicial ha dicho que si bien esto de la urgencia es una valoración de naturaleza política, lo puede hacer. Lo que ocurre es que, como muy bien vos decías, hay distintas instancias y eventualmente cuando el caso llega a la Corte, lo que se puede convalidar en el caso es la inconstitucionalidad de esa parcela del decreto de necesidad y urgencia en ese caso concreto y seguramente mucho tiempo después de que el decreto ya surtió sus efectos. Ese es el sistema. O sea que el DNU, digamos, va a seguir adelante. Sí, hay ciertas materias donde ha habido algunas suspensiones. Sí. ¿Sí? Y en esos ámbitos entonces no rige. Pero rige en esos casos concretos para los que iniciaron el juicio. Ahí entra a jugar el tema de la legitimación colectiva, que podría llegar a generar una suspensión general de la norma. Pero es muy complejo. La última, y tal vez es un poco subjetiva, pero hemos escuchado muchísimo desde el 11 de diciembre. Lo que está haciendo Milei es ilegal. Hemos escuchado, con razón, sin razón. Es una frase que hemos escuchado infinidad de veces. ¿Esa frase es correcta o no? Bueno, es una respuesta muy compleja. La posibilidad de dictar decretos de necesidad y urgencia existe. Yo no creo que en principio haya tocado materias prohibidas. Yo estuve analizando, por supuesto, el decreto y no veo que toque materia penal, tributaria o régimen de partidos políticos. El tema es analizar si hay urgencia o no. Ahí está el tema. Ahí está la cuestión. ¿Hay urgencia para modificar o derogar tantas leyes? ¿Sí? ¿Por qué no lo puede hacer el Congreso? Ahí viene en realidad esta apreciación que, como ya anticipé, tiene más una naturaleza política que otra cosa. En la Argentina ha habido muy pocos casos de decretos de necesidad y urgencia que sean tan complejos y tan amplios. En general son más concretos. Por eso es que todos estamos tan choqueados y confundidos hace 3 meses prácticamente, porque nunca pasó. Y no entendíamos los alcances, por eso el agradecimiento, Julián, por ayudarnos a entender por lo menos dónde estamos parados, qué es lo que se está haciendo, qué se puede y qué no se puede hacer. Hay mucha información que muchos de nosotros no sabíamos respecto de en qué temas se puede meter el Ejecutivo y en qué temas no, y esto de la necesidad y la urgencia. Muy amable, Julián. Un placer. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias. Hasta la próxima. Seguimos.